El saludo cordial, amigos, en Pura Vida Noticias. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a un nuevo enlace informativo. En este caso, pues con un sabor muy especial, y es que, pues como logran apreciar a nuestra espalda, debidamente ubicados en Alto Jaular, así es, la tierra de los tigrillos. Y pues evidentemente de manera más reciente y recién finalizada la edición 38 de la carrera internacional Campo Traviesa al Cerro Chirripó, que fue ganada por este caballero que tengo a mi izquierda, Sebastián Hernández Salazar. Con él para conversar de una variedad de temas. Antes de entrar en detalle, Sebas, pues felicitaciones y nada, pues un gusto. Gracias por recibirnos acá en esta tierra bendita que le vio nacer. Buenas, bueno, gracias por la visita, Edwin, y agradecerle mucho las felicitaciones. Cómo no, usted, sus hermanos, Antonio, Steven, con quienes tenemos más contacto por el tema de las carreras, su señor padre denotan una calidad humana genuina, pura, y eso evidentemente los hace grande y nos hace sentir muy agradecidos de también estar por acá. Bueno, Sebas, ¿qué tortón se jaló? ¿Qué tortón positivamente dicho y bien entendido? ¿Con cuánto tiempo? Evidentemente el año calendario tiene distintas carreras, distintas competencias, pero ¿con cuánto tiempo antes de ese 21 de febrero, día de la carrera, dijo, ok, a partir de acá, toda la preparación va a ser en función de la carrera Chirripó, que pues, ¿cuál atleta no querría ganarla? Contarle un poco a la gente. Bueno, en preparación específica para Chirripó fue como 3 meses haciendo fondos, principalmente los domingos, pero también como las carreras vienen muy seguido, entonces uno viene ahí haciendo Cabezur o los del Valle, entonces uno viene ahí entrenando, haciendo un poco, los domingos principalmente fondos, y entre semana como hacer trotes suaves de 5 kilómetros o series de velocidad, y eso sería como la preparación que he hecho. Digamos, como para Chirripó siento que se ocupa un poco más de resistencia para llegar a un nivel ahí que uno pueda mantenerse en la carrera ahí y mantener un ritmo que le ayude a hacer a la carrera de una buena forma. Tomando en consideración estos parajes en los que ustedes pues nacieron y crecieron y hoy pues también se ganan la vida, la gente quizás se pregunta, bueno, con esa topografía en la que viven a diario, además de la condición física que demanda el ejercicio o el trabajo en el campo, una vez que concluyen la jornada laboral, ¿dónde entrenan? ¿Entrenan dentro de la finca? ¿Entrenan en la calle principal que conecta con la ruta interamericana? Contarle un poco a la gente para que lo tenga como pues más claro, ¿verdad? El secreto también detrás de esa preparación importante. Bueno, aquí en todos lados sirve para entrenar, yo pienso. Pero ya, a veces yo como me gusta, depende de la carrera, todas las carreras son diferentes, entonces depende de la carrera, es el entrenamiento. Como decir una carrera rápida, entonces yo voy como ahí al cerro, que hay una parte que yo tengo como un circuito de 400 metros, entonces ahí es como yo hacer velocidad ahí, series de velocidad, y ya si sería hacer como una carrera como Chirripó, si se puede hacer como un fondo aquí que hay terreno como muy quebrado, por decirlo así, entonces ahí me voy los domingos y corro 2 o 3 horas o así más o menos. Entrena junto con sus hermanos Steven y Antonio, o cada uno pues por lo general sale a trotar de manera individual. ¿Cómo manejan eso en una familia donde pues el atletismo es, viene en el ADN? Juntos, viera que muy poco, es lo que entrenamos, que a veces tenemos diferentes rutinas, aunque no crean, tenemos diferentes rutinas, ¿no parece? Entonces, a veces se va uno ni sabe que están entrenando ellos, uno ni se da cuenta. Y a veces yo entreno y ellos ni se dan cuenta, entonces eso es así, porque a veces cuesta mucho entrenar juntos, sí lo hemos hecho fondos juntos y todo, pero que entrenemos así todos juntos, y así muy a menudo, es casi que no, es una vez por día que entrenamos juntos. Viernes 20 de febrero del 2026, la cena de pastas. No sé si usted asistió a esa cena, es decir, era la noche previa a la carrera de este 2026.
Estaba completamente tranquilo, evidentemente, y por razones obvias sí ya estaba en San Gerardo para en la madrugada levantarse, colocarse sus tenis, demás indumentaria y pues tomar la salida puntual a las 7, que eso es un punto alto de la carrera, dicho sea de paso, la puntualidad es maravillosa. ¿Había ansiedad, había nervios, la adrenalina estaba a tope o estaba completamente relajado, tranquilo, Sebas? No, yo no estaba en la cena. ni dormí en San Gerardo, ni nada. Yo me vine, me levanté a las 3 de la mañana y desayuné un poquito, porque es que yo si me levanto tengo que comer algo. y ya, digamos, me alisté y me fui con mi hermano, con Erlín. Y bueno, nos fuimos como a las 4:15 desde aquí y llegamos allá así, llevamos como una hora de aquí a San Gerardo, yéndonos por aquí, por un camino que se llama Piedra Alta ahí. Y ahí, no siempre lo he hecho así, esa carrera siempre, bueno, yo siempre he ido desde aquí y nunca he ido a la cena ni nada de eso. Y ¿qué fue? En esa noche previa, en vista de que entonces, ok, durmió en su cama, durmió con su cobija y su almohada, ¿estaba ansioso, estaba nervioso o estaba completamente tranquilo diciendo, bueno, voy a ir, voy a competir, sí, pero que sea lo que Dios quiera? No, yo a veces pienso que es mejor dormir en la casa, no hay nada como dormir en la casa de uno. Y sí, había un poquillo nerviosillos, como siempre, a veces hay, depende de la carrera, a veces uno tiene un poquillo nervios, pero no, yo siempre he sido de correr, que es como le digo, como irrelevante en cierta manera, porque uno entrena y a veces puede el día de la carrera sentirse mal. A muchos corredores le ha pasado eso, que el día de la carrera se sienten mal y no, eso es si el día que llegó a correr, si se siente bien, entonces de ahí le va a ir bien también, entonces eso es mental y físico, yo pienso. Ok, a las 7 en punto se dio la salida, la bandera de cuadros, inician del recorrido desde la plaza de San Gerardo, llegan a una parte intermedia ahí en el ascenso. Son 3 kilómetros de San Gerardo al termómetro, donde inicia formalmente el sendero del Parque Nacional. Para ese instante, ¿qué pasaba por su mente? ¿Iba totalmente tranquilo? ¿Ya el grupo se había seleccionado, el grupo de punteros? ¿O aún iban ahí un cúmulo importante de corredores? No, ya iban los punteros. Ya iban Toño, Steven, el mexicano. ¿Y quién más iba ahí? Iba Abraham, y iba como entre esos 4 ahí, iban ahí, y yo iba con Juan Ramón y con Chus, y otro señor de allá de Heredia que se llama, se me fue el nombre ahorita, pero es un señor muy bueno. A mí la primera vez que corrí Chirripó, él me había ganado, entonces, yo iba ahí con Juan Ramón y Chus sí, y yo lo vi que, íbamos ahí como los 3 días, pero el terreno estaba muy feo para los 3, estaba complicadillo ahí. Entonces ahí yo decidí correr con ellos, ahí hasta tal vez que se fuera el sendero siendo un poco más como fácil para correr, porque esa parte estaba, pues lo que era el kilómetro 0 al 4 era un barrial. Entonces sí, ahí fue que decidí irme tranquilo con ellos. No, yo me sentía bien, no sé cómo se sentían ellos, pero yo iba bien y yo iba tranquilo en esa parte. ¿En qué momento es donde usted dice, bueno, voy a hacer un cambio de ritmo acá, necesito o no puedo esperar a otros, yo vengo por lo mío, reitero, hace cambio de ritmo y comienza o encendió las turbinas para comenzar a ir cada vez dejando atrás rivales? ¿En qué parte del recorrido de esos 14 kilómetros dentro del sendero ya en el Parque Nacional? Yo creo que en el kilómetro 3 ahí fue porque yo me sentí que si me quedaba ahí con ellos iba a quedar un poco atrás, ¿no? Y yo como de ahí, le tenía respeto a Juan Ramón y todo eso, pero ya al final decidí irme y yo dije, no sabía si me iba a ir bien en eso porque podía quemarme más bien, pero me fue bien ahí, sí, entonces en el kilómetro 3 fue ahí donde dice que cambio el ritmo. Y ahí estuvimos, precisamente nos apoyamos en esas imágenes que los televidentes observan en base Crestones. Ok, ya usted corona el punto, ya había llegado Toño, había hecho recibido el brazalete, la hidratación casi que tragado ese líquido, vino usted y ya algo detrás de usted de ese mexicano. ¿Cuán importante, Sebastián, fue precisamente no perder de vista el objetivo? 1, 2,
correr a su ritmo, y 3, de decir, bueno, es que ya Antonio me saca algo de ventaja, decir, ok, sí, soy consciente de que mi hermano me está sacando una ventaja, pero la moneda está en el aire, quedaba la mitad del recorrido. ¿Con qué inteligencia se corre precisamente a sabiendas de esas condiciones que se presentaban para ese momento, Sebas? Y de ahí yo ya luego llegué segundo a base pistones. Y ya venía Toño bajando, pero no, Toño me dijo que iba muy bien, que no tan, yo pensé que iba a ser más ventaja la que iba a llevar Toño. Porque siempre antes de uno sube Arrepentidos y ahí hay como un puentecito. Ahí yo digo que ese puentecito ya cuando uno lo ve ya es que ya va sacando Arrepentidos. Y yo digo, aquí en cualquier momento veo a Marco Antonio y ya seguía corriendo y no lo veía todavía. Entonces yo iba ahí subiendo y casi donde ya hace un pequeño descenso para llegar a base pistones, ahí fue donde ya lo vi. Entonces Toño me dijo que venía muy bien, entonces ya ahí. Creo que ahí fue donde yo dije, tal vez voy a ir a intentar ahí, subir un poco más el ritmo, a ver cómo me va. Cuando ya empieza el descenso, obviamente ya había una distancia marcada entre su hermano Toño y usted. No recuerdo con precisión cuánta era esa distancia, pero habla bien de que su destreza o sus cualidades para bajar son muy buenas. Comenzó a recortarle distancia. ¿Qué sensaciones habían cuando ya comenzaba a verlo a punta de mira y decir, ok, ahí va, ya lo estoy viendo? ¿Había una sensación de satisfacción, de emotividad, o por el contrario decía, bueno, tengo que cuidarme precisamente para no desgastarme sobremanera? Sí, yo bajé suelto, siento que bajé suelto, entonces también eso, y ahí arriba estaba suelto el sendero, estaba más bonito como para correr, estaba más seco, entonces también las tenis que usé, siento que eso me ayudaron demasiado. Esas tenis creo que tienen mucho agarre también para la montaña, y más bien duré para alcanzarlo yo, porque se fue hasta el kilómetro 4 que logré alcanzarlo, y todavía yo iba bajando y no sabía si lo iba a alcanzar, y ya cuando lo vi ahí fue que tomé hidratación y ya ahí nos fuimos juntos casi que todo desde el kilómetro 4 del límite hasta el kilómetro 0, casi que todo eso lo corrimos juntos para abajo. Ese recorrido que hacen, hay miradas, siendo que es su hermano, ok, para medir cómo andará, cómo viene, o se comunican de alguna manera, algo se preguntan, o cada uno va enfocado en lo suyo, Sebastián. No, yo alcancé a Toño y Toño me dijo, si puede ganarla, la gana. Entonces de ahí yo pasé, pero no fue que le saqué mucha ventaja porque estaba muy feo el sendero. Y entonces él me volvió a pasar un toque y yo digo, si se gana Toño, que gane Toño. Entonces de ahí, no, eso fue lo que me dijo. Entonces de ahí yo tenía confianza de que si me iba, entonces iba tranquilo yo, o si él iba también, entonces era cualquiera que podía ir a ganar. Se sentía todavía pleno, Sebastián, es decir, a nivel de condición atlética, de fuerzas, se sentía consciente y ubicado de lo que estaba cerca de conseguir. De condición que sí me sentía muy bien, pero de las piernas ya iba con mucho calambre. De hecho, sacando Arrepentido ya me estaba dando calambre. Y Dios santo, aquí yo no sé si voy a sacar esto, porque si yo doblo mucho el pie, me da un calambre muy fuerte y puede ser que pero no, gracias a Dios ahí con la asistencia, que yo creo que la carrera tiene muy buena asistencia. Y yo, digamos, comí, me hidraté bien. Si tenía que agarrar 3 hidratantes, yo los agarraba. Y también mucha tricopilla, agarré mucha tricopilla, y una mujer ahí me dio un sobrecito de sal, y también eso me ayudó bastante, pues, para las piernas, así que me sentía un poco desgastado, pero de condición y me sentí muy bien, ¿verdad? Sebas, dice usted que los últimos 4 kilómetros los compartió, o pues ahí estuvo en la puja, en la parte frontal, como decimos en carrera, poniendo el pecho al viento junto con Antonio, los últimos 4 kilómetros. Faltando cuánto para línea de meta en la Plaza de San Gerardo fue donde usted dijo, bueno, sí, la quiero ganar, puedo ganarla, voy por la carrera. ¿A qué distancia de la línea de meta fue que usted hizo ese cambio de ritmo ya fulminante para decirle, Toño, lo quiero mucho, es mi hermano de sangre, pero voy por lo mío? Ahí en el Hotel Urán fue, porque ahí salió Toño, en lo que es sendero salió Toño primero y salí yo ahí nomás salí yo. Y ahí fue, el asfalto fue donde saqué la ventaja.
Prácticamente, como se diría en términos de ciclismo, a tumba abierta, le dio con todo ese descenso, ¿no? Sí, ya ahí ya tenía piernas y ahí me sentía bien, entonces le di ahí con lo que quedaba ya de la, de la energía y no, ahí ya yo tenía casi asegurado ya ganar. A 100 metros de la meta normalmente se aglomera una buena cantidad de personas en ambos lados del trayecto y detrás de las vallas. ¿Qué recuerda de ese ingreso triunfal? Porque obviamente hay que rendir mérito y pues lo decimos de corazón, no en vano estamos acá haciendo este esfuerzo. Tanta gente aplaudiéndole, otros gritándole, el animador que pues hace su trabajo, la música, habían escalofríos, había alegría, hubo llanto. ¿Qué relatarle a la gente de ese ingreso en esa plaza pues colapsada o llena de personas? Y hay mucha alegría, orgullo también, ¿qué más hubo? No, varias cosas que luego la gente, bueno, yo tampoco me lo creía así, yo no lo asimilaba mucho. Y ya luego, en los días después de la carrera, ya uno lo asimila un poquito más porque no tenía tantas expectativas para esta carrera y al final me fue muy bien. Ok, pues termina la carrera entonces, ya dimensiona el tema de que sí logró pues, el título o es el vigente campeón de la carrera Chirripó sobre extranjeros que pues vienen no para, vamos a ver, a lo que vienen los extranjeros es a exigir más de los atletas nacionales y eso es bueno, evidentemente, lo hablaba con un representante de la FECODEM, es consciente de que ese triunfo evidentemente le hace o le permite sumar puntos para en algún momento ir a representar al país en otras naciones y sin dejar de lado y sin perder de vista precisamente que ya otros de sus hermanos también lo han hecho. Eso viene a macizar aún más, me imagino, ese orgullo de los Hernández Salazar, los tigrillos de Jaular, ¿no? Y ahí sí que vengan otros corredores de otros países también es para ir midiéndose uno cuando uno tiene, si uno tiene la posibilidad de ir a correr a otro país. Es bueno para ir ya midiéndonos con otros corredores, con mexicanos, como han venido guatemaltecos y todo. Entonces es para también conocer cómo está el nivel aquí en el país. Entonces, Dejemos atrás las tenis, literalmente záfeselas, desamárreselas, póngase las botas, póngase el pantalón largo, la camiseta de manga larga, el sombrero y vamos a la actividad que ustedes desarrollan acá. Le hablo de ustedes porque es desde su señora madre, su señor padre y todos sus hermanos, su hermana incluida, en lo que es la recolección de las moras, como se diría popularmente, entonces son moreros. ¿Cómo es un día recolectando mora, Sebastián, en estas condiciones de verano con las que actualmente contamos? Me imagino que es fascinante poder recolectar ese fruto delicioso. Ya, eso es una experiencia que muy poca gente conoce, pienso. Y es que como uno toda la vida de vivir eso, entonces uno se acostumbra de estar de esa vida que uno tiene. Que mucha gente vive de esto, aquí no pareciera que en las zonas altas ese es el trabajo de que viven muchas personas. Y hay coger moras, depende de la persona, es lindo, depende de la otra persona, no me cuadra mucho porque se inspira mucho, pero no, cuando está parejita la cosecha es lindo coger moras, ya. Entonces es un trabajo que yo pienso que también es difícil, pero es bonito. ¿Se recolecta en una sola temporada del año o a lo largo de los 12 meses del año siempre hay producción, Sebas? Sí hay siempre, pero baja mucho. Cuando hay mucho yo diría que sería como diciembre, enero y febrero que hay más morillos. Y el resto del año baja mucho la cosecha, pero sube el precio también, entonces uno ahí se la va jugando con eso. En casa papá y mamá, su papá y su mamá, siempre, pues por lo visto les inculcaron esa manera sencilla de ser, ¿verdad? Del campesino, labriego, honesto, honrado, que es fundamental. Comparten valores para toda la vida, ¿no? Me imagino que eso les llena de muchísima satisfacción. Sí, eso, digamos, la vida del campo, aunque sea difícil, es una vida bonita. Yo, digamos, como uno se crió aquí, entonces uno ya se acostumbró, es una vida que uno... a mí me gusta la vida del campo, aunque sea difícil, pero
Y no, eso también hay que sentirse orgulloso de lo que uno es. Uno al final, todos es como parte del ser, de la persona, de los valores de cada uno. ¿A qué hora se levanta para estar en el corte o empezando a trabajar a las X? Contarle un poco a la gente de esa dinámica. Ok, la alarma mía suena a las tal, ya he desayunado y a tal hora ya estoy trabajando. ¿Cómo es esa dinámica? Y ahí suena como a las 4:10, pero me levanto a las 4:30. Ahí es un proceso ir levantando, ¿sabes? Pero a veces sí, como más o menos a las 4:15 o así, la mayoría de los días así, como es ahora. Y como se acostumbra en el campo, a eso de las 8 de la mañana, bueno, cuando llegan al corte, ¿verdad? Ya llegan desayunados, ¿cierto? Ok, además de desayunar, pues ya trabajan una parte de la mañana y a las que están almorzando. De ahí a las 8:30 o 9. Pues, de ahí siguen con la jornada y tipo mediodía, cafezazo, ¿no? Ah, sí. Bueno, sí, esa es la rutina que siempre he tenido yo. Pues, y ya en la tarde tomo café. Y sí, así es la vida. ¿Cuándo, de qué manera o cómo hacen espacio para lo que es entrenar? ¿Tiene algunos días específicamente para esos trabajos o entrena todos los días? Y eso sí, importante contarle a la gente en qué horario lo hacen. Bueno, yo ahorita como está más morilla, entonces hago me queda tiempo como los miércoles, jueves y a veces viernes, pero depende de viernes, no. Y sábado o domingo, ahí yo escojo un día como para hacer un entrenamiento corto entre semana y el domingo o 2 entrenamientos entre semana y el domingo hacer un foto. Entonces ahí, pero es variado, no es específico siempre porque la rutina siempre cambia, a veces llueve, a veces hay otras cosas que uno no puede controlar, pues es muy variado y era el horario para ir a entrenar. Sebas, dimensiona y entiende que pues haber ganado la carrera Chirripó de este 2026 hace, indiferentemente de si van a ser a mediano o corto plazo carreras de montaña o pedestres, es decir, sobre asfalto, que lo vean diferente. Sí entiende que eso va a suceder, entiéndase que lo vean diferente de que digan, wow, es el campeón del Chirripó y como tal, pues la gente va a querer ganarle. ¿Entiende que eso se va a presentar, Sebas? Ahí sí, entonces también uno se siente con un poco de confianza también para ir a competir, entonces de ahí si ya uno le gana, de ahí también uno puede sentirse bien o mal, o igual puede sentirse bien y que alguien le gane, eso es, puede llegar al mejor nivel, eso uno puede decir que uno va a estar siempre ahí arriba. Entonces, de ahí siempre hay que saber que uno no puede decir que va a ganar siempre. En las carreras puede llegar alguien mejor, que esté mejor, pues de ahí eso hay que tomarlo para bien del deporte, más bien, porque el que pese es el deporte. Entonces yo pienso que ahí, si el otro año gana otro, aunque sea mejor tiempo y todo, eso es mejor para el deporte. No hablemos de montos, pero el haber ganado la carrera le garantizó un premio económico. Esa platita, ¿qué? ¿La guarda? ¿La invierte? ¿Qué piensa hacer con ese premio económico, Sebas? De ahorrarlo o así, pero también porque va en inversión, porque esas tenis no creo que son baratas. no creo, también es invertir en el deporte, no siempre es todo así como que haga ganancia. Sí, como unas buenas tenis andan en 100,000 colones, entonces tampoco es que uno va a vivir de esto jamás, porque el deporte cuesta mucho vivir, la verdad. Entonces eso es un monto ahí, es un premio al esfuerzo, pero también hay que ver que hay que sacar una inversión y todo, entonces también hay que ver la inversión que hay que hacer. ¿Cómo nace el tema de los tigrillos? ¿Por qué les denominan los tigrillos a ustedes, los tigrillos de jaular? ¿Quién se los dijo por primera vez o es una herencia familiar? O contarle un poco a la gente porque igual sí me ha surgido la duda al respecto. Y eso fue la primera vez que estuve en Corrido Chirripó, que yo ni sabía que andaba ahí corriendo. Y Steven andaba ahí fue porque Richard de Pana lo patrocinó ahí y andaba ahí corriendo y le fue esa carrera. Steven la hizo muy bien y me parece, no sé si llegó de tercero arriba y estaba el Guatemalteco y Juan Ramón y todas esas.
Entonces y era muy carajillo todavía, entonces hizo una buena carrera a pesar de que él tampoco era que entrenaba mucho, él estaba empezando. Y ahí le empezaron yo creo que fue ahí en el Radio Sinai que le pusieron ese apodo. Sí, ahí fue que le pusieron, ahí fue que llegó mi tío ahí y le dijo que era de Jaular y Tony Méndez, ¿a qué conoce Tony Méndez a Jaular? Y pues él decía que era yo creo que él fue el que le puso que Tigrillo el Jaular y ahí fue donde empezó eso. Bueno, entonces don Tony Méndez Castro es el responsable de ese seudónimo El Tigrillo, originalmente para Steven, y de ahí se ha popularizado también para sus hermanos Antonio y Sebastián, el vigente y el más reciente campeón de la carrera Chirripó. Para ir terminando, Sebas, ¿qué le deja entonces la carrera, además del orgullo, el honor de decir, wow, la gané, qué lindo? Si se tratara de hacer un resumen, ¿qué vivencias le deja esta experiencia de haber ganado la carrera al Cerro Chirripó este año? De ahí no me deja mucho orgullo haberla ganado, ya por lo menos ahí una vez, quién sabe si la vuelva a ganar o si la vuelva a ganar otra vez, pero y ahí sí, uno se siente orgulloso ya de ver que uno ahí queda en la historia, que quedó ahí, que fue uno de los ganadores. Y ahí no, que eso también lo motiva a uno a seguir ahí, tratando de ver si puede subir nivel o si se mantiene ahí o qué más se llega a lograr con esto. La verdad, a ver que en el atletismo qué es que sigue, que se va a lograr más. Entonces ya ahí también es como una expectativa también a futuro, a ver qué puede suceder. Ese mismo día, el sábado de la carrera terminada, eso sí, ya en horas de la tarde, conversó algo con sus otros hermanos atletas, con Steven y con Antonio, o el tema no se tocó. Como hablando, haciendo una recapitulación de lo que vivieron cada uno de ellos y que ellos evidentemente diciéndole, hey Sebas, felicidades, hermano nuestro, ¿no? Sí, no, Antonio también me felicitó y también ahí que yo vi que ahí dijo algo ahí, es que no hablamos así directamente, pero sí me felicitaron. Y ahí no, es que para hablar de carreras, Steve viera que para hablar de carreras tiene mucha experiencia en eso, ya se ha tenido muchas conversaciones así, pero más que todo con Toño, los tres a veces sí hemos hablado de carreras, pero así tan profundamente es casi como Steve y Toño que hablan de carreras. Y yo a veces ahí me lo sumo también, hablar de como de ritmos y de todo eso ahí, de que hay que hacer tanto como para mejorar aquí y allá. Entonces, sí, eso es vacilón también, sí, hemos tenido varias conversaciones así, entonces ya sí, eso es como lo que conversamos. Bien amigos, en Pura Vida Noticias, con ese don de gente, con esa sencillez, con esa humildad y con esa pues calidad humana que le caracteriza a Sebastián y a sus hermanos, de quien damos fe, son así. De esta manera entonces hemos conversado con el monarca, con el campeón, con el número 1 del género masculino en la división élite de la carrera al Cerro Chirripó este 2026. Con este paraje espectacular donde nacieron, donde crecieron y donde hoy se ganan la vida recolectando moras y en medio de ganado también, llegamos al final de esta conversación aquí en Pura Vida Noticias. Saludos.